Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar ya para que pues no estemos corriendo, aunque creo que serán clases igual no tan cargadas las que nos quedan, que ya, por cierto, estaba haciendo la cuenta y ya pues cada vez nos quedan menos clases, ¿verdad? Entonces, ya vamos a comenzar a, a irnos despidiendo, ¿verdad? Porque ni modo, toca. Prácticamente nos queda esta semana la otra y un par de clases quizá de la última, ¿verdad? En teoría, el 30 de noviembre, pues ya ustedes tienen que tener todo su zona completa, entonces creo que por ahí estaría más o menos la última actividad. Muchas gracias a quienes ya puedo saludar. Gracias a Andrea, Mariano, Eva, Mauricio, Pedro, María Araceli. Muchas gracias por estar ahí siempre pendientes, ¿verdad? Eh, Ahora les digo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tenemos preparado? A ver, les cuento en nuestros anuncios que, bueno, mañana es el examen parcial. Ya ustedes saben la mecánica. La prueba tiene una ponderación de 8 puntos. Siempre va en forma virtual, siempre pues es un formulario, la misma mecánica. Igual mañana explico antes de, pero pues les adelanto, es como hemos acostumbrado, ustedes hacen sus capturas que ya saben, las suben, ¿verdad?, al espacio de Classroom y aparte desarrollan su formulario, lo envían y se aseguran que eso se vaya correctamente. La parte práctica, que es una nota informativa, ¿verdad?, que tienen que realizar. Algunos supongo que ya la realizaron, no he revisado si ya subieron algunos, pero pues tienen igual, creo que hasta mañana a la medianoche. No lo dejen de último, mejor háganla con tiempo. Les cuento con base a algunas experiencias que ya vi y algunos errores, ¿verdad?, que he detectado en cuanto a la producción de la nota informativa, tal como les decía en la clase anterior, que es lo que voy a calificar. Repito, para los que no estuvieron o igual pues necesitan refrescar el tema. Voy a calificar primero su redacción en general, ¿verdad? Que haya una redacción radiofónica, ¿verdad? Adecuada para radio, que haya las oraciones con sentido lógico, recuerden, sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Que los verbos estén en activo, ¿sí? Ahí, pues, la mayoría, pues ya le agarraron la onda a eso, pero hay algunos que todavía no comprenden bien la cuestión de los verbos en activo. Entonces, no se tienen que complicar con eso, ¿verdad? Es informó, es expresó, acotó, señaló, esos son los verbos activos. Casi siempre están pues, en una sola palabra, ¿verdad? Si ustedes ponen ha informado, ha expresado, el a, ¿verdad? Ese ha precedido le quita la acción al verbo. Entonces se convierte en un verbo pasivo. Y entramos a otros aspectos como los gerundios y eso que tampoco nos vamos a complicar acá, porque pues sería regresarlos como a segundo primaria y creo que más bien los puedo confundir, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto, ¿sí? Para que le agarren la onda. ¿Qué más voy a calificar? Obviamente lo de sus cuñas, ¿sí? Que son sus fuentes, que esas fuentes estén identificadas correctamente previo a presentarlas. Ojo con eso. Si alguna fuente no se quiso identificar por seguridad, por X o Y razón, dependiendo del tema que trabajaron, hay que hacerlo ver, ¿verdad? Consultamos con un bombero voluntario quien por razones de seguridad no quiso identificarse o prefirió el anonimato y ya ponen sus declaraciones. Estoy aclarando por qué no lo identifico. De lo contrario, todas las fuentes se tienen que identificar, ¿sí? Si van a hacer algún refrito de algún programa, de alguna noticia que ya se transmitió y se los digo porque ha pasado, ¿verdad? Y van a grabar algo de un noticiero de radio o televisión, pues hacer la salvedad cuando identifiquen la fuente, ¿verdad? En declaraciones al noticiero telediario, la fiscal general fulana de tal, ¿verdad? Dijo, ¿sí? O en declaraciones a Noti 7 el pasado lunes, tanto de septiembre, ¿verdad? Si quiero ser más específico, la fiscal general indicó.
Entonces, bueno, o sea, yo sé que ustedes extrajeron eso de ahí, me explico, y aparte le están dando el crédito. Recuerden que todo va a la web, entonces hay que tener cuidado también por cuestiones de plagio y todo eso. Estamos para que me comprendan. Ahora, si son fuentes propias que ustedes entrevistaron, pues está más sencillo, ¿verdad? El diputado Mariano Rayo, ¿verdad? Del Partido Unionista sobre el tema explicó, por ejemplo, ¿sí? Y ya, ¿verdad? Eso tiene que ir bien identificado. Las fuentes se pueden identificar al final del párrafo, previo a meter la cuña o al inicio, ¿verdad? El diputado Mariano Rayo explicó que la iniciativa de ley que se está analizando en el Congreso de la República no es correcta por tal y tal cosa, pum, y meten la cuña. Lo dice al inicio del párrafo, al final del párrafo, ¿verdad? Sobre la iniciativa de ley que se está analizando en el Congreso de la República, el diputado Mariano Rayo de tal partido indicó o explicó o informó, pum, y meto la cuña. ¿Me explico? Entonces, eso es importante. ¿Qué otra cosa? Recuerden que son dos cuñas, ¿sí? No vayan a poner solo una cuña porque les va a quitar puntos. No vayan al fin, a ver, ¿cómo distribuyo las cuñas? Algunos vienen y se echan todo el speech y al final, ¿verdad? Casi al final ponen las dos cuñas. Eso también no está muy adecuado, ¿verdad? Porque es cierto, van las dos cuñas, pero no es lo más adecuado para citarlas dentro de la nota. Distribuyanlas a tal grado que eso quede equilibrado, pues, ¿verdad? Yo diría, si es una nota de 4 párrafos, hago mi entrada, hago un segundo párrafo y meto una cuña, un tercer párrafo y meto la segunda cuña y luego mi despedida, ¿sí? Que sería el último párrafo. Ojo con esto también que lo voy a calificar. Háganle cierre a su nota, ¿sí? Algunos terminan con la cuña, pero ahí terminó, ¿ya? Y no hay una despedida, no hay un cierre, ¿verdad? Aunque solo digan, para el informativo de Radio Universidad reportó Ángel Lorenzana. Ok, ya hay un cierre, ya hay una despedida, ¿sí? Es lo más cómodo, pero lo ideal es cerrar con algún dato, con algo que aporte a su nota, ¿verdad? Eh, a ver, qué sé yo. La iniciativa de ley en mención, ¿verdad? O la iniciativa de ley que se está discutiendo en el Congreso de la República se considera importante para tal y tal cosa, ¿verdad? Pum, eso es mi cierre, ya, punto, ¿sí? ¿Verdad? Y ya. Tengan cuidado de no emitir juicios de opinión, ¿sí? Hay que tener cuidado. Sutilmente puedo yo emitir algún juicio de opinión, como decir, por ejemplo, la iniciativa de ley que se está tratando es importante para la población porque algunos consideran que beneficiará en tal y tal cosa, ¿sí? Probablemente es lo que yo pienso, pero lo estoy poniendo en boca de alguien más, ¿verdad? Algunos ya me quito el clavo, ¿sí? Ahí no califico el hecho de que, bueno, ¿quiénes son esos algunos? Porque es su cierre, ¿verdad? ¿verdad? No así cuando tienen que citar a las fuentes, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ángel, adelante. A ver, no le escuchamos a Ángel. Ángel, su micro. No, no tenemos audio. Tenés apagado el micro, ¿no? Sí, sí, sí. Lico, una duda. A ver. Iba a preguntar, es que ahí sí he estado un poco atareado en mi trabajo. Y como mañana es el primer periodo del examen, ¿habría una posibilidad, en todo caso, venga tarde a mi casa, de poderlo hacer en otro horario? No, fíjese que eso sí no se puede. Tomen sus precauciones. Hagan de cuenta que están presencial y tienen que llegar a tiempo. Lo que sí le digo es que el examen va a iniciar a las 7, no va a iniciar a las 6:30. Entonces va a tener ahí chance. Eso sí, la clase sí va a iniciar a las 6:30. O sea, vamos a tener previo una clase, ¿verdad? Previo al examen. Y el examen lo van a hacer en 5 minutos, si mucho, ¿verdad? O sea, está bien fácil. Son dos secciones de 4 preguntas cada una y ya. O sea, eso lo van a hacer bien rapidito. Entonces, ¿verdad? Eso sí. Aló, buenas.
Adelante, Ángel, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, mi duda es, por ejemplo, si yo la nota que tengo también salió en las noticias, pero no estoy tomando como la información de ellos, sino como la que está, digamos, en línea. Ahí no es necesario que ponga la fuente o cómo le podría hacer. Pero cuando dice la noticia es porque es un texto, o sea, no es un audio. Sí, no, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Como la nota es acerca de algo de mi comunidad y van a Sí, o hablar sea, que se cayó alguien, por ejemplo, ¿verdad? Pero salió en las ujú. noticias, se cayó doña Juanita, pero como aquí en la colonia también circula la información, no sé cómo poner eso o cómo validar la información. No sé si me da a entender. A ver, a ver, a ver. Pero usted tiene sus fuentes propias, o sea, lo que miren, pues, cuando yo decía si van a extraer los audios de algún otro medio que una noticia que ya se difundió, darle crédito a ese medio. Pero si usted va a ir y va a entrevistar usted mismo a la gente, usted lo cita, no hay ningún problema. Ah, entiendo. ¿Y solo puede Recuerde, repetir cómo darle el crédito nuevamente? Por ejemplo, bomberos voluntarios indicaron, sería, o si si es ellos algo saben. que salió en telediario, por ejemplo, es lo que yo decía, o en cualquier noticiero, radio, prensa, radio, televisión, obviamente ustedes van a sacar eso de ahí, ¿sí? O sea, no es un trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? Recopilar esa info. O sea, la materia prima, por decirlo de esa manera, lo hizo el telediario, por decirles el ejemplo. Entonces ustedes lo que están haciendo es extrayendo eso de ahí. Entonces yo le tengo que dar el crédito a Telediario, ¿verdad? Entonces, en declaraciones a Telediario, el día tal, ¿verdad? Fulano de tal indicó, expresó tal y tal cosa. ¿Me explico? Ah, entiendo, sí, ahora mejor, gracias. Ok, va. Eso, otra cosa importante. Recuerden que el tema es libre, pero tienen que escoger un tema que cumpla con las características y condiciones de una noticia, ¿sí? Que ese suceso realmente, ustedes dicen, ¿será que eso realmente es de interés para la sociedad o para mi comunidad al menos? Porque si no, no, ¿verdad? O sea, les digo porque fíjense que con los compañeros del sábado, alguien hizo una noticia que un camión de salvavidas botó la talanquera de su colonia, ¿sí? Entonces, ¿será que eso realmente es interés para la colonia en sí? O sea, me refiero, o es algo que, bueno, o sea, pagó lo que costaba la talanquera y ya se arregló, o sea, ¿qué tanto afectó eso? Me explico, o sea, ese tipo de cosas es lo que tienen que analizar ustedes, ese tipo de aspectos, ¿verdad? O sea, si eso cumple realmente con las condiciones de una noticia, ¿verdad? Si no, pues busquen otro tema, ¿me explico? Estamos, bueno, ok, perfecto. Si no hay más dudas, continuamos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? A ver, Kevin. Buenas noches, Lick. Disculpe, yo una duda. Sí. ¿Puedo usar el mismo formato que utilicé para la nota anterior, para lo de la conferencia de Diana Fuentes? Que saqué dos, entonces puedo usar como que la misma estructura. Sí, de hecho es la misma estructura, igual, solo Ah, cambia el tema, ¿verdad? Otra cosa, yo puedo tener dos fuentes distintas, ¿sí? Puedo tener al presidente del comité de la colonia y puedo tener a una vecina, ¿sí? Esa es una opción. La otra puede ser que las dos cuñas sean de la misma fuente, ¿sí? Es válido, me explico. Otro aporte, ¿no? De la misma fuente. ¿Estamos? Lo que no pueden faltar son las dos cuñas, ¿sí? Eso es lo que yo voy a calificar, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, perfecto. Igual tengan cuidado cuando editen sus audios, ¿verdad? Siempre no corten ideas, porque a veces pasa también, y en la práctica, no sé si lo notaron en los noticieros que analizaron, eh, cortan las cuñas y no terminan que la fuente termine la idea, el mensaje, ¿verdad? Lo cortan inconcluso, me explico. Entonces, eso también tengan cuidado. Córtenlo donde termine la idea que está expresando su fuente. A ver, Oscar, adelante. Lick, buenas noches. Como una consulta con respecto a lo de a lo de hacer referencia al que hace la noticia. En este caso, si en una noticia son varios reporteros los que están ahí preguntándole y están recibiendo la información, ¿a quién se le acredita esa noticia? No sé si me expliqué. No. A ver, ¿cómo es la cosa? Un ejemplo, si entrevistan al presidente del Congreso, un Sí, ejemplo. Hay sí.
hay varias personas ahí con un micrófono escuchando lo que el presidente del Congreso está diciendo. Ujú. ¿A quién se le da el crédito ahí? Pero usted va a usar ese audio. Sí, ¿Pero en dónde lo escuchó? en Noticiete. Va, entonces Noticiete, olvídese de los demás. Usted va a hacer Ok. uso de lo que sacó Noticiete. Ok, ¿Sí? listo. Ajá, perfecto. Bueno, en el chat preguntan lo que debe durar las cuñas. A ver, yo les dije que más o menos 20 segundos, pueden ser 30 segundos, es su criterio. Si lo que dice la fuente es muy importante, ¿sí? Y yo tengo que, bueno, es que son 30 segundos porque no le puedo cortar, porque lo que dice es bien importante, no hay problema, o sea, 30 segundos está bien, ¿sí? Lo que no puede ser es de 1 minuto, porque eso ya es rellenar, porque no tenía yo que decir como aporte propio, me explico, ¿sí? Pero 30 segundos está bien, creo que son 2 minutos 30 segundos en total, que sus cuñas duren de 20 a 30 segundos, ahí tenemos 1 minuto, ¿verdad? Y el minuto y medio ya es su aporte, ¿sí? Su redacción, estamos. Pero es dependiendo, o sea, si lo que yo quiero en la cuña está en 10 segundos, ¡pum! Eso, me explico. Y ya lo demás yo lo desarrollo, ¿sí? Ojo, porque ahorita me acordé, no es necesario que hagan titular, no es necesario que hagan presentación, o sea, me refiero a que no es necesario que digan, buenos días, les saluda fulano de tal y hoy en el programa la nota informativa, ya, no. Y el titular, no, eso no, despreocúpense de eso, vayan al grano con su nota, hagan de cuenta que habrá alguien que los va a presentar, el presentador va a decir, continuamos con las noticias y ahora vamos con información del Congreso de la República. Se eligió la nueva junta directiva del organismo legislativo. La información la tiene María Araceli. Adelante, María. Pum. Y entra María ya con la nota, ¿verdad? Los diputados al Congreso de la República eligieron la nueva junta directiva para el periodo 2022-2023. La planilla ganadora fue la que presentó el diputado fulano de tal, encabezada por tarará, ¿verdad? Sí, estamos. Entonces, eso no es necesario. Igual en la despedida, solo su cierre, ¿verdad? Pero no es necesario que digan, hasta aquí el programa de hoy, que no sé qué, no, eso no. Eso le resta tiempo. Mejor aprovechenlo en algo más importante. ¿Me explico? Ok, bueno. Y por lo demás, por el examen ya les dije, viene de lo más fácil. La verdad es que para que sigan con una buena zona, la mayoría tiene buena zona, ¿verdad? O sea, no hay de qué preocuparse, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, reviso. Ahí estamos. Pregunto, por última vez voy a preguntar, ¿están los compañeros de Noticias RCN y Estéreo 100 de Shela que se nos han quedado pendientes? No están, ok. Me sigo reservando el derecho de revisar quiénes eran, ¿verdad? Porque yo recuerdo que existían, que había RCN y que hicieron su trabajo y que está Estéreo 100. Me reservo el derecho de revisar y pueden tener dificultad hasta perder la nota que les puse, ¿verdad? Porque parte del trabajo era que tenían que cumplir con esta parte, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no sé si siquiera se estarán conectando. Si no, avísenles, ¿verdad? Que me reservo eso todavía, ¿sí? O sea, yo tengo los trabajos, están ahí guardados en la plataforma y nada me cuesta revisar, ¿verdad? Quiénes son y hasta pueden perder esos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy era la oportunidad, o sea, de aquí en adelante ya no hay tiempo, ¿verdad? Bueno, sigamos, pues tampoco nos vamos a amargar la existencia que no es necesario. Ok. Hoy vamos a continuar con el futuro de la radio, ¿sí? ¿Verdad? Pregunto, ¿alguien tuvo la oportunidad de explorar la plataforma y de escuchar los audios o algunos de los audios que les puse, a excepción del que ya escuchamos en la clase anterior? ¿No? Otra pregunta, ¿hoy ya comenzaron sus exámenes? ¿Sí? Sí, hoy iniciamos. O sea, ¿tienen examen todos los días en el periodo de cada curso? Ah, ok. Ok, bueno. Ajá. ¿Y el último cuándo es? ¿El viernes? Sí.
¿Qué examen tienen el viernes? Locución. Locución, ahí es práctico, supongo, ¿no? Sí, así es. La mitad y la mitad. Mitad, ok. Oh, ya, va. Bueno, entonces, igual, mañana pues es algo rápido previo al examen, ¿verdad? Y el viernes, pues igual vamos a tratar una clase. Y locución el viernes, ¿a qué hora lo tienen? Ah, bueno, lo tienen antes, ya habrán salido cuando lleguen conmigo. Ok, no hay problema. Bueno, a ver, les voy a presentar el segundo audio, ¿verdad? Que trata sobre el futuro justamente de las noticias en radio, ¿sí? El que escuchamos en la clase anterior hablaba del futuro de la radio en general. Ahora el que van a escuchar habla sobre el futuro de las noticias en radio, o sea, cómo van a presentarse las noticias en el futuro por la radio. Es corto, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquito acerca de la Revolución de Octubre que les platiqué, que íbamos a darle también un espacio significativo al tema, ¿verdad? Entonces, esos son los dos temas que tenemos para nuestra clase de hoy. Permítanme presentarles el audio, por favor, pónganle atención porque esto va para el examen final, permítanme. En el futuro cercano, las noticias serán más portables y potables para seducir a nuevos auditorios. Capítulo alucinante. Segunda de 4 entregas sobre el futuro de la radio. En el capítulo de hoy, la radio informativa. Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Con la realidad virtual, el oyente se moverá en medio de las noticias, de la explosión, gritará en el concierto, marchará con los manifestantes y sentirá el hambre del hambriento. Oler, palpar y sentir desde la escucha será posible. Al escuchar noticias podrás sentir pavor, sentir el dolor ante el sufrimiento. Entonces, ¿a qué olor le tendrías miedo? Le tendría miedo al aire fuerte de llevarse casa, al tornado. Ciertamente es todo un reto para nosotros y nosotras, las periodistas, cómo transmitir sentimientos, emociones, olores. Sí me pusiste a pensar. Ahí va. El olor que me disgustaría oler en un noticiero es el de la basura que inunda nuestras calles. Le tendría miedo al olor a muerte, al olor a guerra, que es el olor de la muerte. Este diario es de mañana. Precisamente, yo fui más adelante en el tiempo para ver qué más pasaría. Y todo me llevaba a este evento. Lo que haremos hoy será lograr que este incidente no suceda jamás. ¡Ah! ¡Se me hace tarde! Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Las noticias estarán en el ambiente, tropezaremos con ellas y por eso la radio informativa que no ofrezca más que noticias perderá su gran fortín, su zona segura. Entonces, ¿qué olor te gustaría recibir? El olor que me gustaría recibir es cuando una persona le pide matrimonio a otra. Eso debe ser muy emocionante. Titulares, secciones y locutores, tal y como los conocemos hoy, podrían ser piezas de museo, como lo es la radio de AM en algunos países europeos. Todas las noticias podrán ser leídas por robots. Los modelos predictivos serán los grandes aliados del medio informativo. Los robots, contrario a los humanos, serán capaces de localizar en instantes informaciones de interés personalizadas. Se mezclarán humanos con humanoides para la presentación de noticias.
vamos con Axi, nuestra locutora robot. En Colombia descubren medicina para mantener vivo el amor. Accidente de auto volador con dron en Jerusalén. Recorra esta noticia en vivo. Inicia en la ONU debate sobre el mundo cyber. Chatbot disponible. Mujer argentina muere a los 132 años. Use gafas y asiste al funeral. Los registros de voz se podrán modificar con aplicativos instalados dentro del cuerpo humano. Tendrás la voz que quieras. Los periódicos tendrán voz, la televisión más sonidos y la radio se escuchará desde múltiples pantallas. Y bueno, estará llena de imágenes. Las noticias de masivas pasarán de punto a punto. El todo para todos cambiará por el geohábito. Y las noticias podrán escucharse en tu propia voz. 10 datos escalofriantes sobre las pirámides de Egipto. Número 10. Esclavos murieron por ellas. Por mucho tiempo, los expertos nos han hecho creer que estas se construyeron con el esfuerzo de miles de esclavos que incluso perdieron la vida construyéndolas. Sin embargo, tomando en cuenta la perfección En con la el que están futuro hechas, cercano se terminará de agotar la ya agotada pirámide invertida. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Por supuesto, el orden es lo de menos. A mí lo que me importa es la información. Pero ¿y entonces quién y quiénes la construyeron? Sin lugar a duda, un verdadero misterio que seguimos sin resolver. Medios aún no existentes informarán de manera más rápida y efectiva que la radio. Y expresiones como en exclusiva, somos el único medio en el lugar, o somos el primero en informar, o esta es una primicia, se irán marchando del lenguaje radiofónico. Cuando la noticia se produce, Caracol Colombia se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol Colombia un boletín extraordinario de última hora. La exclusividad informativa habitará en lugares aún no conocidos, pero no en la radio ni en los medios convencionales. Extra. Las paredes de las cabinas reflejarán hologramas o videos de locutores y de invitados en vivo para que los oyentes, desde aún no conocidos dispositivos, interactúen con los invitados. Las mesas portamicrófonos registrarán noticias, estadísticas, datos, cifras, mapas y recursos que estarán conectados vía Bluetooth a la consola de emisión para alimentar los contenidos programáticos de los noticieros. La radio, para seguir siendo compañía, debe hacer potable su discurso a los jóvenes. La radio informativa generará una sensación de presencia. La información será inmersión. TitoBallesteros@gmail.com. En Bueno, ahí está, pues, ¿qué piensan? ¿Qué olor, qué sonido les gustaría escuchar o sentir en el futuro con las noticias? A ver, los escucho. Pues cuando haya noticias o reportajes en fiestas o festividades en pueblos, pues qué rico sería oler todas las comidas, ¿verdad? Pero pues ya en tono más serio, sí, por lo menos me quedo con lo último de cómo va a evolucionar la noticia informativa en cuanto ya no va a ser solo la pirámide invertida y en cuanto a cómo lo van a querer escuchar los jóvenes, no sé, me imagino que tal vez incluso hasta la forma de darlo más dinámico por hecho de que no sea tan aburrido, de que algunos jóvenes consideramos de que a veces escuchar noticias es aburrido, ¿verdad? Tal vez el modo de hacerlo sería incluso más cambiante y con todo, que tal vez una producción más musical, por decirlo así, o de acompañamiento con más sonidos, pues lo haría tal vez más entretenido y cuando habla de escucharlo en la mente, pues
resultaría en ese caso más fácil, ¿verdad? Sí. Y ese es el llamado, o sea, ustedes ya cuando estén en la práctica, donde quiera que se desenvuelvan, tienen que ser muy creativos, tienen que reinventar realmente. La radio necesita eso, hay que reinventarla totalmente, porque si no, olvídense, ¿sí? Eva menciona lo de los robots, yo también justamente les iba a platicar eso. Si oyeron ahí, presentan a un robot, ¿no? Que va a decir las noticias. En el futuro podría ser así. Déjenme decirles que en Japón, si no estoy mal, ya hay robots que presentan noticias en televisión, ¿sí? No digamos la radio. Ya ven que con esto de la automatización de las radios vino a dejar sin trabajo a mucha gente, ¿sí? Ahora es fácil dejar una radio todo un fin de semana automatizada, ¿no? Con el servidor, con la computadora, y ahí está. Solo hago una parrilla, una programación para todo el fin de semana y ahí está, ¿verdad? Entonces, pero ventajas y desventajas. Para nosotros la desventaja es que, pues obviamente nos deja sin trabajo, ¿verdad? Entonces, esto de la robotización, ¿verdad? La revolución industrial realmente, pues fue de gran ayuda para el ser humano porque muchas tareas pues ya no significaron emplear incluso mucha fuerza, pero del otro lado le vino a perjudicar porque hay medios de trabajo que desaparecen, ¿sí? ¿Verdad? Y eso lo vemos no solo en la comunicación, no solo en la radio, en todos los ámbitos de la vida, o sea, las máquinas, los robots están reemplazando al ser humano, ¿verdad? Entonces, lo que antes lo hacían 10 gentes en una fábrica, ¿sí? En una embotelladora, por ejemplo, de aguas gaseosas, ¿sí? Lo que antes hacían 5 o 10 gentes, ahora lo hacen robots, lo hacen máquinas, lo hacen computadoras, ¿sí? Entonces se ha dejado sin empleo a mucha gente. Igual es un tanto jalado, dice uno, ¿no? Lo que escucha ahí. Lo cierto del caso es que algunas cosas pues ya se están cumpliendo, ¿verdad? Ven que no es la primera vez que oímos que la pirámide invertida prácticamente ya desapareció, que ya desaparecieron las primicias, o sea, con las redes sociales cualquiera puede subir un evento sin ser periodista incluso, pero ya le quitó esa exclusividad que cualquier medio pudiese tener de esa noticia en sí, ¿verdad? Las primicias, las exclusivas, pues ya van quedando como algo del pasado, ¿verdad? Entonces, tenemos que reinventarnos para no dejar morir la radio y que no mueran las noticias en radio, ¿verdad? Muy bien, y así nos vamos. Miren, estos audios son cortos, son, la verdad, están bien producidos. Yo quiero que le pongan también mucho coco a la producción, ¿verdad? De esta serie, porque les puede servir, ¿verdad? Como productores en el futuro les pueden encargar a hacer materiales de este tipo y pues tienen que emplear mucha creatividad. Y el mensaje, pues el contenido por demás interesante, ¿verdad? ¿Qué le espera a la radio en el futuro? Nos faltan 3, 4 audios cortos igual, ¿verdad? Que esperamos desarrollarlos en las próximas clases y seguro igual de interesantes. No sé si alguien más quiere aportar algo, si no damos paso a lo siguiente. ¿No? Bueno, cambiemos de chip. Se acerca la fecha del 20 de octubre, ya lo platicamos, ya hicimos un adelanto, es un aniversario más de la Revolución de Octubre de 1944. ¿Qué pasó en esa fecha, verdad? ¿Qué ocurría antes? ¿Qué ocurrió después de esa fecha? Sabemos que después vinieron los 10 años de lo que se le ha llamado la primavera democrática, ¿no? En nuestro país, con los gobiernos de Arévalo y de Arbenz, ¿verdad? Y bueno, pero antes de eso hubo un acontecimiento importante, la caída de Jorge Ubico, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Verdad? Etcétera. Esos detalles como cultura general nosotros los tenemos que conocer. Hoy, si da tiempo, les traigo 2 materiales. Uno donde es una entrevista que le hacen al historiador Miguel Álvarez, una de tantas. Estoy seguro que en la web, en YouTube, podrán encontrar mucho material, no solo con él, sino de otras producciones que se han hecho, pero buscando algo corto encontré y él habla justamente de algunos de los acontecimientos importantes previo, durante y después de la revolución. Pero entonces, como contexto general, hoy vamos a ver eso. Mañana, espero yo, si da tiempo, hoy les voy a poner también, si no completo, parte del discurso que dio el expresidente Jacobo Arbenz cuando lo previo a su renuncia, ¿verdad? Entonces, es por demás impactante, ¿verdad?
Los que ya terminaron de leer Tiempos Recios se van a transportar también a parte del texto, ¿verdad? Porque parte de lo que menciona Tiempos Recios también tuvo que ver con la revolución y los gobiernos sucesivos, ¿verdad? Entonces, repito, es como parte de lo que debemos saber como sancarlistas. Entonces, mañana igual vamos a hablar acerca de Oliverio Castañeda de León, ¿verdad? Que todos hablamos de Oliverio aquí, Oliverio allá, pero hay que conocer quién fue Oliverio Castañeda de León, por qué lo asesinaron, ¿sí? Hay algunos que todavía no saben si era de económica, si era de derecho o de medicina, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles hay que saberlos. Entonces, hay un material muy valioso ahí que mañana lo vamos a conocer también, ¿verdad? Que dice Eva y mencionaba que tendría la voz que quisiera, los robots dejando sin trabajo. Ok, perfecto. Entonces, vamos con este material acerca de, pues, un poquito de historia, ¿no? De la revolución. Permítanme. Un día en la historia. Cada 20 de octubre se conmemora la revolución de 1944. ¿Pero qué significado tuvo este movimiento? Después de una larga dictadura de 22 años, pues tenemos la presencia de algunos gobiernos militares hasta que en 1931-1944 el general Jorge Ubico se establece en el gobierno en repetidas oportunidades, haciendo uso también de reformas a la Constitución y contando con apoyo tanto interno como externo. Fue una época de mucha represión, donde no se permitía la organización ni política, obrera y sindical. En el año 1944, en el seno de la Universidad de San Carlos, se empezó ya a manifestar el cansancio a la dictadura y sobre todo ante los nombramientos de autoridades a dedo para la Universidad de San Carlos y también el menosprecio a la clase magisterial. Todo hizo que en el mes de junio de 1944 hubiesen distintas manifestaciones contra el sistema, siendo la más importante la del 25 de junio, donde murió la maestra María Chinchilla y donde se hizo uso y abuso de la fuerza de autoridad. Esto pues ya rebalsó la copa y al día siguiente ya Guatemala estaba totalmente contra esta dictadura. Aquí vamos a ver también de que 311 personas, muchos de ellos amigos de Ubico, le piden la renuncia a través de una carta. Ubico renuncia a efecto del 1 de julio de 1944. El general Federico Ponce Baides quedó en el poder luego de la renuncia de Jorge Ubico, ya que argumentó que había libertad en su gobierno. Sin embargo, continuó con el plan represivo. ¿Qué papel jugó el doctor Arévalo en este tiempo? Se invita al doctor Juan José Arévalo, que estaba en Argentina, como candidato a la presidencia de la República. Arévalo acepta, regresa a Guatemala y se ve una movilización de masas como no se había visto antes. Esto pues desestabiliza ideológicamente o psicológicamente al gobierno de Ponce Baides. Durante el mes de octubre pues se va a dar un movimiento que no fue planificado como uno podría pensarlo, sino que fue dándose. Y es así como los diferentes sectores dentro del ejército y sociedad civil preparaban un movimiento para derrocar a Ponce Baides. El primer punto fue la Guardia de Honor, que fue tomada desde el 19. El general que estaba a cargo de esta comandancia pues fue asesinado. La Guardia de Honor es tomada y se inicia el movimiento desde la madrugada del 20 de octubre, apoya el cuartel de Matamoros y se ataca a San José.
era a favor del gobierno de Ponce Bailes. ¿Quiénes participaron en el movimiento revolucionario? Los tanques de la Guardia de Honor pues salieron a las calles y llegan a la Plaza Mayor, y todos los grupos participantes, la juventud estudiosa, universitarios, magisterio, el ejército y civiles, pues van a participar en este movimiento que culmina con el derrocamiento de Ponce Bailes, quien parte hacia México, y queda una junta revolucionaria de gobierno al mando de Arana, que era mayor, Arbenz capitán y Toriello ciudadano. ¿Cuáles fueron los logros positivos que se situaron posterior a la revolución de 1944? Una serie de incentivos para el magisterio, la clase trabajadora, a través del Código de Trabajo 1947, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala y una serie de instituciones más que hacen aflorar el desarrollo que el país necesitaba. Un día en la historia. Bueno, ahí está. Insisto, es uno de tantos materiales que puedan encontrar en YouTube. Yo les invito a que vayan a YouTube. De hecho, recuerdo que el año pasado estábamos más metidos en la pandemia, más encerrados, y hubo un par de actividades en línea, conferencias, ¿verdad? Donde se podía participar, que eran gratuitas. Y no sé si este año va a haber alguna. Les invito a que también, si pueden accesar, lo hagan. Y es parte de la cultura general que tenemos que tener. Hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y no precisamente la serie de Pablo Escobar, ¿verdad? Ustedes, pero así es el dicho, ¿verdad? Y hay que aplicarlo también a Guatemala. El historiador Miguel Álvarez, que es una enciclopedia del señor, si vieron todo lo dice de memoria, ¿verdad? Entonces, menciona algunos logros de la revolución. Primero, algo importante, vean la fuerza que tenía el magisterio en aquel entonces, ¿sí? Y posterior, todavía en los años 80, principios de los 90, todavía el magisterio tenía mucha fuerza. O sea, cuando el magisterio convocaba a una protesta era porque hacía temblar a cualquier gobierno, no como ahora que ya sabemos cómo están las cosas, ¿verdad? Con todo respeto a los compañeros maestros del sector primaria, que yo sé que no todos, pues hay gente que no comparte los ideales de algunos de sus líderes sindicales, ¿verdad? Pero las cosas cambiaron, ya no son igual. Justo mencionan el 25 de junio, un 25 de junio fue asesinada María Chinchilla, que es la mártir, ¿no?, principal del magisterio, y en honor a ese acontecimiento lamentable es que se instituye el 25 de junio como el Día del Maestro. Algunos logros de la revolución, ya los mencionó el entrevistado, el ICS y su autonomía, la autonomía de la Universidad de San Carlos también es un logro de la revolución, el Código de Trabajo. Es bien interesante porque en tiempo recio, no sé si lo menciona, pero antes de la revolución hubo una represión en contra de los sindicatos, ¿sí? Se les reprimió y la idea era no permitir la organización sindical. Después de la revolución, con los gobiernos de Arévalo y Arbenz, se da lo contrario, se apoya mucho a la organización sindical, se apoya mucho a los sindicatos, ¿verdad? Mario López Larrabe, un abogado destacado, se le considera pues uno de los impulsores del sindicalismo en Guatemala. Cuando iban a la biblioteca central o cuando volvamos a la universidad, si van antes de la rampa, ¿verdad? O iniciando la rampa, hay un mural ahí, justamente es un mural en honor a Mario López Larrabe. Entonces, él es uno de los precursores de los sindicatos, del sindicalismo en Guatemala. El sindicalismo es precioso, ¿sí? Nuestro Código de Trabajo, miren, es precioso, la verdad. O sea, si conociéramos siquiera la Constitución y el Código de Trabajo, estamos hechos, ¿sí? ¿Verdad? Evitaríamos muchas injusticias en nuestra contra que se cometen muchas veces en las empresas y en el Estado, ¿verdad? Entonces,
El problema es el mal uso que han hecho de nuestras normas y del sindicalismo algunos pseudo líderes sindicales. Ese es el problema. Pero el sindicalismo es hermoso. El sindicalismo, la verdad, es un arma de defensa que tenemos los trabajadores ante las injusticias que se puedan cometer por parte del sector patronal, ¿sí? Cuando se sabe utilizar. El problema está que muchos o algunos líderes sindicales lo han utilizado a su favor para conseguir beneficios solo a su favor. Se olvidan de la base de su asamblea, ¿verdad? Y lo que quieren ellos es estar bien ellos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un Joviel Acevedo, ¿verdad? Que es el claro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Pero no solo él, no crean, en muchas instituciones del Estado sucede la misma historia. Quizás pequeñito, pero es la misma historia, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, me da tiempo de presentarles, si no todo, pues al menos parte, vamos a ver, no es muy largo, creo que sí nos da tiempo. Les voy a presentar a continuación el discurso que dio Arves Guzmán, ¿sí? Antes de su destitución o de su renuncia. Permítanme un segundito. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz
porque estoy seguro de que Él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que ese programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo, desde luego, no incluía la destrucción de nuestro país ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista y sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído Castillo Armas al país. No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han prestado tantos buenos servidores de la nación, los ministros de Estado y los funcionarios y empleados públicos, en particular los servicios de la Guardia Civil y del Ejército. Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del Partido Acción Revolucionaria, del Partido de la Revolución Guatemalteca, del Partido Renovación Nacional, del Partido Guatemalteco del Trabajo y de las organizaciones populares que,
como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina han defendido con tanta decisión los anhelos del pueblo de Guatemala. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organice el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala. Bueno, ahí está. Rapidito, ¿alguien quiere decir algo? ¿Ya lo habían escuchado? ¿No? ¿Es nuevo para ustedes? Bueno, era la voz entonces de Jacobo Arbenz, ese material valioso que todavía existe ahí en YouTube, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues muchos de los pecados se le atribuyen a la United Fruit Company, ¿no? ¿Verdad? Y al gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? A la CIA, obviamente, que fue la que lo derrocó finalmente, ¿verdad? Se me olvidaba, otro de los logros de la revolución también es la carretera al Atlántico, les cuento, ¿verdad? Por eso es que lleva el nombre de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Es así. Bueno, 19:29, tienen que irse a su otra clase, la dejamos hasta ahí, nos vemos y escuchamos mañana. Recuerden, tenemos clase previo al examen mañana. Chao. Gracias, Lick, deseenos suerte. Adiós, la suerte no existe. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.